buenas noches para todos, bienvenidos y Viviana, adelante, el auditorio es todo de ustedes. Bueno, muy buenas noches para todos. Para nosotros es un placer desde la Comisión Global darle la bienvenida, pero nuestra apertura nos la hace nuestra gran jefe del Instituto Global de Educación y por lo tanto la doctora Nancillo Mayusa le damos la palabra. En primera instancia, de verdad agradeciendo a todos los 126 participantes que están ya conectados, de verdad es un verdadero privilegio. A las profesoras aquí presentes, a la organizadora de este webinar que promete ser todo un éxito y a nuestra directora global de gestión y transferencia de conocimiento, Lina Castillo, de verdad que les damos un agradecimiento por haber organizado en esta Semana de la Seguridad este importante evento. Este ha sido parte de un gran compromiso y apuesta que ha tenido la Comisión Global de Excelencia en Terapias para poder garantizar la estandarización de la práctica, el llevar información de altísimo nivel académico y científico y orientar una práctica en las terapias informada en la mejor evidencia, que es basada en datos y en una gran experiencia de este equipo de terapias y que realmente lo vieron ustedes durante la pandemia. Yo creo que fue un verdadero modelo. Y aquí claramente un reconocimiento a Viviana y a todas las jefes que hacen parte de la coordinación académica de este evento, a Miriam Ortiz, a Eucari Rubio, a Claudia Ruiz y a Margarita Castañeda. De verdad que todas las profesoras y nos sentimos verdaderamente orgullosos, y desde la Presidencia de Salud e Innovación, la Vicepresidencia Global de Excelencia Clínica, promover y apoyar este tipo de eventos de este alto nivel académico con profesoras y profesores invitados, creo que ha marcado un hito para entender el rol de las terapias dentro de todo el proceso, ¿sí? O sea, para mí son unas profesoras de muy alto nivel donde médicos, enfermeras y todo el equipo interdisciplinario vienen aprendiendo y entendiendo qué es la ventilación segura, qué es la ventilación protectora, y creo que han marcado una pauta gigante de lo que fue el enfrentarnos a todo este reto durante el COVID. Entonces, de verdad, que un profundo reconocimiento a todos los que hacen posible este evento. Para hoy tenemos pues 3 conferencistas y profesoras de lujo. Nos va a acompañar Judy Lisa Suárez, ella es terapeuta respiratoria, es especialista en rehabilitación cardiopulmonar y es magíster en educación, y ella nos va a acompañar con la conferencia Herramientas ventilatorias para el manejo del paciente neonatal. La profesora Viviana Cubillos es fisioterapeuta, especialista en fisioterapia en cuidado crítico. Ella es la líder, la coordinadora de la Comisión Global de Excelencia en Terapias Keralty para todo el ecosistema Keralty. Y ella nos va a acompañar con la conferencia Estrategia de Protección Pulmonar en el Paciente Crítico Pediátrico y Neonatal. Y la profesora Johanna Hurtado, terapeuta respiratoria, especialista en gerencia hospitalaria y terapia respiratoria en cuidado crítico, nos va a ilustrar sobre tecnologías seguras y de calidad en humidificación activa para las terapias en cuidado respiratorio, un verdadero garante de resultados clínicos de alto impacto. Entonces, dicho esto, agradecemos a todos, allá los 153 participantes por el compromiso, y por favor sigan aquí. Este evento va a ser grabado para que luego ustedes lo puedan utilizar como herramienta didáctica en todos los sitios de trabajo, así como pues todos los lineamientos y demás documentos técnicos científicos que se deriven de estas reuniones. Bienvenidos todos. Gracias, Vivi. Gracias, Lina, Judy. Gracias, Doc. Y Joana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la apertura y por la bienvenida. Y qué rico poder compartir en esta semana, que es la semana del cuidado respiratorio, un gran tema tan importante y tan crucial de la semana de la seguridad en el cuidado. Y vamos a dar inicio con la agenda temática. La agenda temática la va a iniciar la doctora Judilisa Suárez, como la presentó la doctora Nancy. Bienvenida, Judicilla. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es un verdadero honor participar de este evento organizado por la Comisión Global de Experiencia de Terapias de Keralty. Y pues qué honor al lado de estas grandes panelistas, colegas, amigas, a quienes respeto y admiro profundamente. Entonces, de verdad que bienvenidos a todos los participantes. He visto mensajes donde nos envían saludos de diferentes ciudades y países del mundo. Entonces, de verdad que encantada de participar en este espacio académico que espero sea el primero de muchos más que podamos trabajar en conjunto. Ya lo estamos acá proyectando, ¿no es cierto? Todavía no vemos la presentación, Viviana. No está la presentación, ok. Entonces, aquí compartir. Ya estamos compartiendo acá la pantalla, la ventana. ¿Me confirma, por favor, si ya aquí estamos compartiendo? Sí, señora. Perfecto. Sí, Vivi, ahí se ve perfecto y yo creo que para garantizar una mejor imagen de la presentación voy a desactivar mi video. Sin embargo, aquí estoy muy atenta de cualquier pregunta o cualquier tema que deseen abordar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Tengo entonces el honor de iniciar con esta primera parte de herramientas ventilatorias para el manejo del paciente neonatal. Y vamos a iniciar con la parte que nosotras en equipo consideramos que era más importante desde el inicio, que era hablar de esas consideraciones anatomofisiológicas que diferencian al paciente neonatal del paciente adulto y que desde allí vamos a establecer una base para obviamente desarrollar o conocer mucho mejor las herramientas ventilatorias. Entonces, lo primero que debemos abordar es tener en cuenta el tamaño, forma y posición de la vía aérea del paciente neonatal y paciente pediátrico frente al paciente adulto. Es importante recordar, y aquí con todo respeto lo hago para quienes tienen amplísima experiencia en el manejo de este tipo de paciente, recordar que los bebés son respiradores nasales hasta los 5 meses aproximadamente y que las fosas nasales, la orofaringe y la tráquea del niño son relativamente estrechas y eso pues va a dar obviamente unas condiciones fisiológicas diferentes a esta población. Algo súper importante es que la respiración de estos pacientes puede verse dificultada por irritación de la mucosa y eso obviamente va a generar cierto tipo de edema en la vía aérea. Es importante tener en cuenta también que la lengua es relativamente grande y tiende a hacer un desplazamiento hacia la parte posterior, que las amígdalas tienen un tamaño y las adenoides un tamaño importante frente a otras poblaciones que puede complicar el proceso de acceso a la vía aérea cuando se requiere pues obviamente una intubación endotraqueal. Algo importante también a rescatar o a tener en cuenta es que la epiglotis es relativamente grande y que tiene una forma de U y esto va a dar unas condiciones también importantes para el acceso de la vía aérea del paciente. Recordemos también que la laringe está situada de forma más ventral entre la tercera y cuarta vértebra y que hasta la edad de los 8 a 10 años aproximadamente, el punto más estrecho es una membrana mucosa muy sensible que puede reaccionar o puede generar reflejos de manera pues muy temprana. Y esto sucede al nivel del cartílago de la laringe, que en los adultos es el que se comporta como la glotis. Con respecto a la tráquea, tengamos en cuenta también que es corta, puede medir solamente unos 4 centímetros desde la laringe hasta la carina y que tiene un diámetro muy estrecho de 6 milímetros. Eso es algo que debemos considerar desde el acceso de la vía aérea del paciente y que también si tenemos afectaciones, por ejemplo, del elemento resistivo en la ecuación del movimiento que Viviana más adelante les va a mencionar, vamos a ver cómo este factor anatómico va a tener un impacto muy importante en este paciente. También tener en cuenta que la secreción de saliva de esta población es mucho más pronunciada que en un paciente adulto.
Con respecto al tórax, si lo vamos a ver como otra de las características que vemos allí en este esquema que ustedes están visualizando, los neonatos, lactantes y niños pequeños tienen un tórax que es muy blando y es corto en comparación con el diámetro o con el tamaño de los pulmones. Recordemos también que las costillas tienden a estar muy horizontalizadas y no son oblicuas como sucede en los pacientes adultos. Y los músculos intercostales son inmaduros. Y aquí ven ustedes una condición que es la final del esquema, donde vemos que se hace la descripción de un diafragma pobre en miofibrillas tipo 1. Si ustedes recuerdan, la mayor proporción de fibras que nos dan una tolerancia o una alta tolerancia a la fatiga es cuando hay una mayor proporción de este tipo de fibras. Es decir, que si tenemos un diafragma con una menor proporción de este tipo de fibras, pues vamos a tener un músculo que puede desencadenar fatiga rápidamente. El menor ángulo de inserción que se da en el abdomen va a reducir la eficiencia ventilatoria y eso puede desencadenar obviamente una mayor tendencia a aumentar el trabajo respiratorio. Bien, vamos a ver 4 condiciones importantísimas desde el punto de vista de mecánica respiratoria de los niños frente a los adultos. Lo primero de ellos es la distensibilidad. Tener en cuenta que este factor dentro de la mecánica ventilatoria de este tipo de paciente es muy baja y que no difiere de manera muy importante con respecto a la distensibilidad total, que haría referencia a la distensibilidad de los pulmones y de la caja torácica. Otro factor desencadenante o que puede impactar de manera muy importante en la mecánica son los obstáculos abdominales, por ejemplo, debidos a la presión intraabdominal, que sabemos que son pacientes que su abdomen tiene una proporción mucho mayor con respecto a la caja torácica, lo cual puede provocar pues, respiraciones espontáneas que puedan ser insuficientes para soportar la ventilación alveolar de forma efectiva. Como lo mencionamos o como lo mencioné en el slide anterior, el tórax de un recién nacido es sustancialmente más elástico que el de un adulto, pero ofrece una poca resistencia. Por ejemplo, cuando hay condiciones de sobreinflación y hay menos oposición a la tendencia del pulmón a colapsarse, puede ser una condición o un agravante frente a factores como la insuficiencia respiratoria aguda por diferentes causas fisiopatológicas. Y el diafragma, como lo mencioné previamente, frente a la proporción de las fibras tipo 1, a la pobre proporción más bien de fibras tipo 1, que son las más tolerantes a la fatiga, pues vamos a ver que en este tipo de población el diafragma realiza casi todo el trabajo respiratorio, pero que el hecho de tener una menor cantidad de recurso o de efecto causado por las fibras que tienen mayor tolerancia a la fatiga, pues vamos a tener un riesgo altísimo a desencadenar una enorme demanda ventilatoria. Esta imagen que ustedes están viendo acá, digamos que es una forma, una analogía de representar los diferentes volúmenes que nos podemos enfrentar en condiciones de poblaciones diferentes. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de un bebé recién nacido después de un embarazo a término, puede llegar a tener una capacidad pulmonar total de alrededor de 160 mililitros, 140, 150, una capacidad de reserva funcional de aproximadamente 80 mililitros, pero en el primer año de vida, porque hay que tener en cuenta también que la capacidad de reserva funcional va a aumentar en una magnitud de 75 veces en la medida que se va generando pues toda la consolidación de la caja torácica, que el diafragma adquiere más fibras tipo 1, es decir, mayor tolerancia a la fatiga, que se desarrolla la caja torácica, toma ya la forma de alguna manera que va a tenerlo en la población adulta como tal. Tener en cuenta también que los volúmenes corrientes pueden ser de alrededor de 16 mililitros, si pudiéramos de alguna manera llevarlo o extrapolarlo a lo que sería un bebé recién nacido después de que finaliza un embarazo a término, vale la pena mencionarlo, y 1/3 del volumen corriente es igual al volumen de espacio muerto. De allí tan importante que la elección de la vía aérea, la implementación de herramientas que compensen el trabajo respiratorio que genera estar intubado, pues se implementen para abordar esta condición.
Algo muy importante acá es que vemos 4 tipos o 4 posibles escenarios de volúmenes tidal, pasando desde los volúmenes más pequeños y lo extrapolamos a una copa alrededor de 30 a 40 mililitros, y estamos hablando de aproximadamente un paciente de 5 kilogramos de peso, y miremos cómo va pasando esa proporción y cómo digamos que esta analogía que estamos viendo allí nos simula diferentes escenarios de peso y de volúmenes corrientes hasta llegar al máximo volumen, que es el que vemos allí de una botella de agua, que es lo que simularíamos de una población adulta de aproximadamente 70 kilogramos de peso corporal. Y esta proporción que ustedes están viendo, o esta extrapolación más bien para hacernos una idea de los volúmenes, nos lleva también a entender por qué el trabajo respiratorio en este tipo de población, o la ventilación alveolar más bien, va a depender predominantemente de la frecuencia respiratoria. Bueno, en esta imagen, conocida por todos, de la mano derecha de sus pantallas, donde vemos lo que típicamente serían los volúmenes respiratorios típicos de un paciente adulto, nos vamos a ir a la parte baja de la imagen y vamos a hacer un zoom in, vamos a extenderlo allí para poder visualizar qué pasaría en los volúmenes respiratorios típicos de los lactantes. Y hay algo bien importante, y es que de entrada uno ve que el volumen de reserva inspiratoria es significativamente menor en esta población si uno lo compara con el de un paciente adulto, que los volúmenes tidal, como lo vimos en la imagen anterior, en ese tamaño de copa, que era como una forma de una analogía para entenderlo, es también esa dinámica que se da en la respiración, que depende fundamentalmente de la frecuencia respiratoria. Y es allí como la ventilación mecánica de un recién nacido, y en particular de un bebé prematuro, pues plantea un reto particular. El pulmón neonatal pues solamente va a poder tolerar volúmenes corrientes muy pequeños, especialmente cuando nos enfrentamos a un pulmón enfermo frente a alguna condición obviamente fisiopatológica que el paciente enfrente. Y en el contexto del síndrome de dificultad respiratoria es cuando esas variaciones de los volúmenes y de las frecuencias van a ser un marcador muy importante en el pronóstico. Los grandes volúmenes tidal que un paciente pudiera alcanzar son realmente difíciles de lograr, porque como lo vemos y como lo vimos previamente, digamos que la caja torácica y el pulmón en general enfrenta una muy baja complacencia, y también son muy perjudiciales esos volúmenes. Entonces lo que vamos a ver es que esos impactos fisiológicos que mencionamos previamente pues van a impactar en cualquier situación aguda, como es un síndrome de dificultad respiratoria. Debido a la situación mecánica extrema de los pulmones, que pueden llegar a tener inflamación, obstrucción bronquial, ocupación del espacio alveolar, pues obviamente va a agotar esos límites desde el punto de vista de la física en las enfermedades graves, como lo vemos acá. Si hacemos un zoom de esa extrapolación de la curva de volúmenes y capacidades que enfrentaría un paciente adulto, al llevarlo a una población neonatal o pediátrica, vemos cómo esa variación y ese volumen de reserva inspiratoria fundamentalmente afectado, y ustedes lo ven allí, esa diferencia entre las dos curvas, pues va a marcar obviamente una pobre reserva para poder soportar una carga extrema como lo es una agudización de alguna condición respiratoria. La resistencia es un factor que va a ser determinante para la evolución del paciente natal y pediátrico. Es importante tener en cuenta que la resistencia respiratoria de los recién nacidos es muy alta, que las vías respiratorias más pequeñas de los niños en relación con su volumen pulmonar implica una altísima resistencia al flujo aéreo, y esto si se compara con el paciente adulto. Ahora, además de unas vías respiratorias que están inmaduras, que están en proceso de formación y de consolidación, van a contener una enorme cantidad de glándulas mucosas, es decir, que esto va a generar pues un alto volumen de secreciones bronquiales que van a empeorar ese aumento de esa resistencia como un factor exógeno que va a impactar también en esta condición. Y tener en cuenta que la resistencia de las vías respiratorias va a aumentar por ese estrechamiento que se da en la epiglotis, la tráquea,
la inflamación de las mucosas, que puede ser una condición también un agravante, y las contracciones de la musculatura lisa de los bronquiolos cuando el paciente enfrenta algún fenómeno de afectación del elemento resistivo de la ecuación del movimiento, o sea, por asma, por bronquitis, por bronquiolitis, por algún determinante que genere una hiperreactividad bronquial. En esta imagen que ustedes están viendo del lado izquierdo de sus pantallas, van a ver cómo una tráquea de un paciente adulto tendría unos mínimos cambios frente a la inflamación de la mucosa versus la tráquea de un paciente, obviamente de un paciente infantil o de un paciente neonatal o pediátrico, donde pequeños cambios en la mucosa de apenas 1 milímetro por ley de Poiseuille y por el efecto de aumento de la resistencia para esta vía aérea que está en consolidación, genera enormes cambios en la resistencia de hasta 16 veces. Entonces, esto es algo que para un adulto puede ser imperceptible, mientras para un paciente neonatal y pediátrico puede marcar drásticamente, obviamente, el curso de una condición. Y vemos del lado izquierdo derecho de sus pantallas cómo en diferentes edades o en diferentes grupos poblacionales dentro de la población infantil, pasando el recién nacido al paciente de hasta 14 años y con diferentes pesos, vemos cómo la respiración por minuto y el volumen tidal varía, pero miren también ustedes cómo la resistencia en la línea final de esta tabla y de manera coherente con la imagen que vemos del lado izquierdo, vemos que cualquier afectación en la inflamación de las mucosas va a impactar de hasta 16 veces en la resistencia. Y ese es un agravante, por lo cual se va a sustentar la utilización de herramientas de apoyo que van a favorecer la ventilación del paciente. Cuando hablamos de ventilación alveolar, es importante tener en cuenta que la ventilación alveolar de un niño es de alrededor de 100 a 150 mililitros por kilo por minuto, es decir, 2 veces superior a la de un adulto, y que la frecuencia respiratoria se consigue principalmente a través de un aumento es decir, ese sostenimiento más bien de la ventilación alveolar se consigue principalmente a través del aumento de la frecuencia respiratoria y no a través del volumen tidal, por las características que vimos previamente: complacencia, de distensibilidad, los factores anatómicos de caja torácica, horizontalización de las costillas, la ocupación del volumen intraabdominal que genera esta población en particular por la distribución torácica. Y hay un factor importante también, y es que la relación entre la ventilación alveolar y la capacidad residual funcional es de 5:1 para pacientes lactantes versus 1:5:1 para un paciente adulto. Y allí vemos cómo entonces estos efectos o estas condiciones de capacidad de reserva funcional van a generar de alguna manera un efecto de amortiguador, y por eso del lado izquierdo derecho está como en comillas allí, mencionando que esto va a permitir que el paciente pueda tener una respuesta clínica frente a fluctuaciones que se den en las concentraciones de los gases respiratorios, cuando hay hipoxemia o cuando hay hipercapnia, y las respuestas que generaría esta población frente a estas condiciones como tal. Las necesidades de oxígeno. Es importante tener en cuenta que las necesidades de oxígeno de un paciente neonatal o recién nacido son aproximadamente el doble que las de un paciente adulto. El nivel de consumo de oxígeno depende del estado de salud del niño, de su madurez y del estrés, pero hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, en el paciente neonatal, efectos que puede generar la hipotermia, y en el próximo slide lo vamos a ver un poco más en detalle. Los recién nacidos y los pacientes lactantes son significativamente más susceptibles a la hipoxia que un adulto, y esto debido a mayores niveles de consumo de oxígeno, mayor ventilación alveolar, que puede ser el doble que en un paciente adulto, y a una capacidad de reserva funcional que, como lo vimos previamente, puede ser escasa o muy baja. La pequeña reserva de oxígeno de la que dispone este tipo de población, sea un paciente neonatal o un pediátrico, digamos que lo va a enfrentar a agotarlo rápidamente, y la hipoxia puede producirse entre 10 a 20 segundos después de una apnea, mientras que un paciente adulto podría llegar a tener una tolerancia de 2 hasta 3 minutos. Del lado derecho de la pantalla
ven ustedes cómo las necesidades de oxígeno en función del peso corporal van a marcar significativas diferencias desde un paciente de 5 kilogramos hasta un paciente adulto, donde vemos que la unidad metabólica de oxígeno que conocemos como el MET, que es 3.5 mililitros por kilogramo por minuto, en un paciente de 5 kilos es 3 veces este valor, de tal manera que vemos cómo la capacidad de reserva funcional es muy pobre para poder soportar también esa demanda o ese consumo de oxígeno que este tipo de población requiere. En cuanto a regulación de la temperatura, hablábamos entonces que es uno de los factores que puede generar hipoxia, que es un determinante de esta condición o que puede perpetuar o empeorar la condición para ellos. Los bebés y los niños pequeños son especialmente susceptibles a la hipotermia, como lo vemos allí en la primera línea. Y hay algo que debemos mencionar de manera muy importante, y es que los niños absorben y desprenden calor de forma más rápida que los adultos, pero porque ellos tienen una superficie corporal que es relativamente grande en comparación con su tamaño, y también porque su piel es supremamente fina, pero tiene muy poca grasa subcutánea. Los lactantes no son capaces de producir calor como lo hacemos los adultos. Por ejemplo, cuando tenemos escalofríos, este es un efecto que sucede a partir de los 6 años de edad. Y hasta ese momento, el calor que ellos producen se hace con un aumento del metabolismo, y esto se hace para descomponer lo que se llama, entre comillas, un tejido adiposo marrón. Algo súper importante también a tener en cuenta es que esa necesidad de oxígeno disminuye si la temperatura corporal desciende bruscamente. Y este dato quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Por cada grado centígrado de descenso de la temperatura, la tasa metabólica también disminuye entre un 6 y un 7%, de tal manera que la regulación de la temperatura, el control de esta variable, y lo vemos del lado derecho, precalentar y humidificar el gas que ellos respiran a través de la ventilación, son determinantes también para disminuir o para optimizar más bien esa tasa metabólica. Como lo mencioné previamente, la hipotermia pues puede generar también o provocar hipoxia, acidosis, hipoglucemia también, y esas son razones por las que deben tomarse medidas para preservar ese calor corporal y proteger al paciente de la hipotermia. Es claro que desde el punto de vista de ventilación mecánica, nuestros objetivos van a ser, si tenemos claras ya las condiciones fisiopatológicas, anatómicas que diferencian a esta población frente al paciente neonatal y pediátrico o frente al paciente adulto, vamos a ver cómo los principales objetivos van a ser reducir el trabajo respiratorio, es decir, que si nosotros sabemos que un determinante de la ventilación alveolar en esta población es a expensas de la frecuencia respiratoria, buscaremos reducir ese número de respiraciones por minuto. Y de manera paralela, mantener un adecuado intercambio gaseoso, teniendo en cuenta que un determinante de un agravante de esta condición del paciente neonatal y pediátrico es cómo la oxigenación y la ventilación van a impactar en otros factores adicionales. Y un paciente neonatal o pediátrico puede pasar por 3 escenarios de ventilación. Un soporte total, donde sabemos claramente que todo el soporte lo va a recibir 100% del ventilador mecánico. Un soporte parcial, donde una participación va a ser del paciente y una parte la va a hacer el ventilador mecánico, con las herramientas disponibles en la tecnología, y un tercer escenario hacia donde queremos llevar el paciente, que es hacia la liberación de la ventilación, ya sea llevarlo a un escenario de ventilación no invasiva, a un escenario de ventilación a través de terapia de alto flujo, que Joana más adelante lo va a mencionar, o finalmente garantizar un escenario de oxigenoterapia de bajo flujo. Ya las consideraciones dependerán de la condición aguda del paciente. Y aquí algo muy importante es que la elección del modo ventilatorio depende claramente del objetivo, y el objetivo va a depender, uno, por supuesto, de la condición fisiopatológica que enfrenta el paciente, pero también de la variable de control. Yo quiero controlar el volumen o quiero controlar la presión. Sabemos que por las condiciones anatomofisiológicas que hoy mencionamos,
frente a una baja distensibilidad, frente a unas condiciones de una caja torácica en proceso de consolidación, frente a unas costillas que están más horizontales que oblicuas, frente a un aumento de la resistencia que se da en el árbol traqueobronquial, frente a los cambios que se dan a nivel torácico, este tipo de población se va a beneficiar predominantemente de los modos limitados por presión, tener el control de esta variable y poder monitorizar el volumen resultante. Pero hoy la tecnología disponible nos da grandes herramientas de apoyo donde podemos trabajar limitando la presión, pero garantizando volumen, concepto que Viviana más adelante les va a explicar. Cuando hablamos de ese modo ventilatorio y yo elijo una de las variables a controlar, también tengo la forma de garantizar qué secuencia respiratoria quiero. ¿Quiero controlarlo o quiero darle una participación parcial, que él realice una parte del trabajo o que su respiración sea completamente espontánea? Y hay que tener en cuenta también que si la ventilación alveolar en este paciente depende fundamentalmente de la frecuencia respiratoria, pues poderlo controlar o asistir por medio de herramientas que reduzcan el trabajo respiratorio va a ser también un determinante para el desenlace positivo que pueda tener este tipo de paciente. Y del lado derecho de sus pantallas vemos unos esquemas de orientación donde la tecnología nos da diferentes formas de entregar la ventilación, ya sea por punto de ajuste a través del trigger, combinar modos limitados por presión con una garantía de volumen, tener una biovariabilidad controlando presiones altas y bajas, servo, adaptativo, óptimo, inteligente, en fin. Y es aquí donde cada una de las marcas pone a disposición de ustedes pues unas herramientas de apoyo para hacerlo. Este esquema que ustedes están viendo se basa en el esquema de Chatbur, cuyo soporte bibliográfico ven en la parte inferior y que hace referencia a una taxonomía de los modos ventilatorios para entenderlos mucho mejor y poderlos aplicar de acuerdo a la condición fisiopatológica del paciente. Hay un determinante dentro de los modos ventilatorios que, si bien yo ya elegí, voy a controlar la presión, voy a dar una secuencia controlada o asisto controlada, por ejemplo, pero tengo claro que uno de los determinantes desde la fisiología y fisiopatología que enfrenta el paciente es una elevada resistencia en el árbol traqueobronquial. En este escenario que hoy académicamente hemos construido, los invitamos a utilizar desde su tecnología disponible herramientas como la compensación automática de tubo, herramienta que a partir de la elección del diámetro de la vía aérea del paciente, a partir de la elección del porcentaje de compensación, me va a permitir pues garantizar que en la tráquea también se obtenga una presión seleccionada para las vías respiratorias. Ese sería uno de los mayores beneficios. Otro es tener en cuenta que ese cálculo que se genera desde la ventilación o desde los equipos de ventilación es a partir de un modelo de tubo matemático, de tal manera que sabemos que las vías aéreas con los menores diámetros, obviamente por la condición que hemos hablado hoy, van a tener los mayores coeficientes de resistencia y que el tipo de tubo seleccionado también pues va a tener obviamente un determinante y elegir obviamente qué compensación o qué porcentaje de compensación quiero entregar. Algo súper importante es que cuando yo activo la compensación automática de tubo, estoy reduciendo hacia el paciente el trabajo que impone la vía aérea artificial. Y discúlpenme si hago esta aclaración, pero es importante tener en cuenta que si ustedes deciden activar la herramienta de compensación automática de tubo, la vía aérea artificial en su longitud original no debería alterarse, porque al hacerlo, pues obviamente el algoritmo del ventilador, independiente de la tecnología que estén utilizando, pues no va a reconocer que la longitud inicial fue variada por un corte que se realiza en la misma. Otro concepto que se utiliza en la ventilación o cuando hablamos de programación muy importante para poder obtener beneficios clínicos en el paciente es aquella que se llama rampa y que también tiene otras denominaciones como es el rise time. Recordemos que este concepto hace referencia al tiempo que transcurre desde el disparo del paciente
hasta el momento en el que se alcanza la presión inspiratoria establecida, es decir, la presión inspiratoria que ha sido programada. Si yo genero una mayor rampa, veámoslo aquí en esta gráfica, 0.90 segundos, vemos cómo la curva presión-tiempo toma una inclinación diferente a la habitual que ustedes ven en la parte superior, y esto no nos va a permitir una presurización eficaz en la vía aérea. En este orden de ideas, uno debería programar el parámetro de rampa, logrando, uno, alcanzar la presión inspiratoria preestablecida, pero también de acuerdo a la demanda de flujo del paciente, para poder llegar o para poderme aproximar a esa rapidez de necesidad que el paciente va a tener de presurizar su vía aérea. Entonces, en la imagen que ustedes ven arriba a 0.20 segundos, miren cómo se traza una curva presión-tiempo con una morfología cuadrada versus a 0.90, donde se forma un triángulo, por así decirlo, donde la presurización, que si un paciente no tiene esa demanda de flujo o esa necesidad de entrega, pues vamos a perjudicar la ventilación. Entonces es muy importante que ustedes se sitúen frente a su tecnología y puedan identificar cuál es la rampa que necesita el paciente de acuerdo a la condición fisiopatológica. El trigger, recordemos que los ventiladores mecánicos neonatales de forma, digamos que particularmente para garantizar una ventilación mucho más fisiológica y mucho más sincrónica, lo hacen a través del trigger por flujo, y este trigger básicamente va a detectar el esfuerzo del paciente. Entre más cercano sea a cero, más sensible va a estar el ventilador frente a la contracción del diafragma. Pero puedo tener pacientes que tienen un diafragma con la capacidad contráctil y que si yo acerco el trigger muy cerca a cero, valga la redundancia, puedo generar autociclado. Entonces, esa determinación del trigger va a depender, uno, de la edad del paciente. Los pacientes más prematuros, por menor masa muscular, obviamente, por menor cantidad de fibras tipo 1 en el diafragma, van a necesitar quizás los trigger más cercanos a 0, 0.2, 0.3. Pero en la medida que ellos tienen mayor peso y mayor edad desde el punto de vista de semanas de gestación y ya han logrado un mejor desarrollo, podemos alejar ese trigger de 0, permitiendo una participación pues mucho más sincrónica del paciente, evitando autociclado. Y tener en cuenta que el trigger expiratorio, que es otro de los conceptos que también se utiliza en los equipos de ventilación, me va a determinar la longitud de la inspiración, pero también el inicio de la expiración. Y esto se basa en un criterio que es la terminación o la finalización de esa fase inspiratoria. Si ustedes lo ven en la curva inferior, que es la curva flujo-tiempo, van a ver cómo, si lo ponemos o lo extrapolamos con la imagen que vemos arriba, que si ustedes lo ven es como si hiciéramos un zoom o una expansión de esta curva, es como en qué momento yo le digo al ventilador: hasta este punto garantice ese criterio de fin de inspiración y permita que se dé ese inicio de la expiración. Y es allí donde se habla del trigger expiratorio, de la sensibilidad expiratoria o criterio de fin de inspiración, que son varias denominaciones que la tecnología da refiriéndose a un mismo concepto. ¿Y en qué ayuda esto? Pues previene la sincronía y obviamente va a generar un soporte respiratorio mucho más adaptable a la condición pulmonar del paciente y a su patrón respiratorio. Y por último, la compensación de fugas. Es muy importante que la tecnología o que ustedes sean muy conscientes que el hecho de tener una vía aérea con unas condiciones diferentes en términos de resistencia, de diámetro y todas las condiciones fisiológicas y patológicas que hemos hablado hoy, pues hay que tener en cuenta que un flujo de fugas obviamente puede afectar la ventilación. Pero aquí hago la salvedad, y es que en ventilación invasiva es un error común o algo habitual intentar bloquear cualquier posible fuga entre el paciente y la interfaz. Y una vez se dice, listo, hay fuga, la ventilación mecánica no va a ser lo suficientemente eficaz, pero también tener en cuenta que
llevar a una presión extremadamente elevada en la cara del paciente, ya sea con una máscara o con un prong, pues puede generar lesiones irreversibles para una piel que está, como lo mencionamos, una piel muy delgada y en proceso de formación. Y obviamente, si el equipo que ustedes están manejando tiene una compensación activa de fugas, pues les va a permitir tolerar cierta cantidad de fuga en la vía aérea que esté dentro de las capacidades que el ventilador pueda compensar. Y de esta manera, pues obviamente ustedes van a tener una ventilación mucho más eficaz, garantizando y llevando al paciente finalmente a un objetivo y a un desenlace desde la ventilación. Y cierro mi participación o mi ponencia concluyendo los 5 aspectos más importantes que hemos hablado hoy. Lo primero es tener en cuenta las consideraciones anatómicas y fisiológicas de los pacientes neonatales y pediátricos frente al paciente adulto. Ventilar a un paciente neonatal no es ventilar a un adulto chiquito, sino que es ventilar a un paciente con unas condiciones fisiológicas, patológicas diferentes y desde el punto de vista anatómico sustancialmente cambiantes, que obviamente van a marcar pues obviamente un desenlace y un mejor pronóstico hacia el paciente. Lo segundo es analizar las necesidades de oxígeno y la regulación de la temperatura, teniendo en cuenta los elevados consumos de oxígeno que presentan estos pacientes y cómo cada reducción de grado de la temperatura va a impactar también en bajas en las tasas metabólicas. Elegir el modo ventilatorio acorde a la variable a controlar y tener en cuenta que si bien los modos controlados por presión son aquellos que quizás nos den un mejor desenlace desde el punto de vista, desde el punto de vista de ventilación y de secuencia respiratoria, poder elegir si voy a ventilar por presión, por volumen o si voy a garantizar una ventilación controlada, asisto controlada o espontánea, pero siempre garantizando que la ventilación alveolar disminuya a expensas de la elevada frecuencia respiratoria que caracteriza a este tipo de población. Cuarto, utilicen las herramientas ventilatorias que ustedes tengan disponibles en la tecnología, y aquí no se trata de hablar de marca X, Y o Z, sino conozca muy bien su tecnología, conózcala al punto de decir, listo, si ventilo de esta forma y tengo estas herramientas, voy a llevar al paciente a un mejor desenlace clínico. Y quinto, tolere cierta cantidad de fuga en ventilación no invasiva, pero obviamente dentro de la capacidad que tenga el ventilador para poder compensar ese parámetro de fugas o esa condición de fugas que se puede dar en la vía aérea, evitando todo tipo de lesión que se pueda dar en la delicada piel de este tipo de población. Perfecto, profe Judy, muchísimas gracias. Me están escuchando perfecto acá, ¿no es cierto? Sí, Vivi, muchas gracias a ustedes y quedo muy atenta a cualquier pregunta, sugerencia, intervención que el auditorio quiera realizar. Perfecto, listo. Vamos a dar entonces continuidad a la agenda temática y es hablar en estos 10-12 minutos sobre las estrategias de protección pulmonar en el paciente, en el escenario pediátrico y neonatal, y esencialmente los puntos claves que vamos a tratar es el principio de la físico-mecánico, de la ventilación mecánica, la patogénesis del BILI, el ABC sobre la ruta de programación de las estrategias de protección y cuáles van a ser los pilares de la ventilación protectora dentro de ellos. Hay ciertas publicaciones, hay unos papers interesantes, hay unos libros de referencia sobre la ventilación mecánica pediátrica y neonatal, sobre que la ventilación debe iniciar realmente sobre la ecuación del movimiento como matriz de eficiencia del trabajo respiratorio. Ella es el pilar fundamental de la ventilación. La ecuación del movimiento va a dar origen de lo que acaba de hablar la profe Judy Lisa sobre las variables de control en términos de la presión, del volumen y del flujo, que es la presión necesaria para vencer realmente dos fuerzas desde el punto de vista mecánico, y sobre ellas se derivan unas variables independientes, que es la presión, el volumen y el flujo, y tiene unas variables dependientes, que acabo de mencionarlo, sobre las condiciones anatomofisiológicas del sistema respiratorio pulmonar pediátrico y adulto, pediátrico y neonatal, y es la resistencia y la distensibilidad dentro de estos escenarios a los cuales vamos a generar la ventilación.
Iniciando obviamente para establecer cuál es la estrategia de protección pulmonar, hay que evaluar un poco sobre cuáles son los mecanismos de daño pulmonar. Y existen daños biológicos y mecánicos que el direccionamiento de la protección pulmonar es asegurar una ventilación alveolar segura, instaurando realmente mecanismos de protección para prevenir el riesgo de injuria pulmonar asociada a la ventilación, y en el escenario de la ventilación espontánea, pues evitar realmente los riesgos de lesiones autoinfligidas. Lo que buscamos a través de la ventilación, y lo explicó la profe Judy Lisa, es uno, estabilizar el alvéolo buscando parámetros fisiológicos y minimizar realmente el riesgo de lesión a nivel del escenario. Hay una condición fundamental, y esta condición es clave, y es conocer un poco sobre la patogénesis de la lesión pulmonar, que se puede dar o por daños estructurales, que genera todos los mecanismos de estrés alveolar por variables de fuerzas mecánicas, como puede ser el volumen, la presión, el flujo, la frecuencia y el FiO2, y que eso puede generar alteraciones desde el punto de vista de la cascada inflamatoria, alterar la integridad a nivel de alvéolo capilar, y eso implica una fuga capilar, unas alteraciones a nivel de la compresión de los alvéolos y todas las alteraciones de la fractura y la fragilidad de la barrera alvéolo capilar, con alteraciones sobre los capilares y el colapso capilar y alveolar, y todo lo que es la implicación desde el punto de vista microcirculatorio dentro del sistema. Entonces, para entender un poco sobre esa patofisiología, debemos de entender, y ahí está la publicación interesante sobre los conceptos de protección pulmonar, y están relacionados en que hay una tormenta. Esta tormenta de lesiones dinámicas del pulmón enfermo tiene factores relacionados con el ventilador, pero tiene factores relacionados con el paciente, que es lo que se denomina como una injuria pulmonar adquirida en la ventilación mecánica, y esto puede estar relacionado por la misma inestabilidad, por la misma inmadurez, por el déficit de surfactante o por la misma cascada inflamatoria desde el punto de vista pulmonar, lo que induce a una heterogeneidad pulmonar. Y esta heterogeneidad, aquí nos hace un esquema gráfico sobre las alteraciones de estabilidad, diferentes volúmenes pulmonares, lo cual puede generar alteraciones en el volumen pulmonar, o el exceso o el déficit puede llevar a un volutrauma o a un atelectrauma. El exceso de la presión puede llevar a barotrauma. Las alteraciones a nivel de la fracción inspirada por cascada inflamatoria, activación del ROX, y todo lo que es el mecanismo de formación del sistema puede llevar a alteraciones de la estructura y del parénquima. Por lo tanto, estas publicaciones nos hacen referencia a instaurar estrategias ventilatorias protectoras, y una talla realmente no le sirve para todos. La ventilación tiene que estar focalizada, hacer una ventilación personalizada, hacer una ventilación individualizada y hacer una ventilación segura, basada obviamente en el concepto de definición de la protección pulmonar, que es evitar el daño pulmonar. Y ese daño no solamente en el pulmón, sino también en el diafragma, aplicado a que seamos racionales en la programación de los parámetros ventilatorios y que se haga de una forma mucho más individualizada. Aquí es un ojo fundamental, y es el exceso de presiones en el pulmón puede llevar a generar alteraciones desde la estructura y desde la función, y lo que buscamos es que la protección y las causas mucho más reconocidas del daño pulmonar y en la estructura del parénquima en el escenario pediátrico y neonatal, y es que se genera un daño a nivel tisular. Hay una respuesta biológica por alteraciones en las fuerzas de programaciones inapropiadas en el parénquima pulmonar, como son esas 5 variables fundamentales, que es la presión, el volumen, el flujo, la frecuencia y la fracción inspirada de oxígeno. La recomendación es instaurar de una forma una huella personalizada a la ventilación, porque todo esto puede incidir fácilmente a generar un pulmón mucho más heterogéneo, y lo que buscamos es generar la distribución adecuada de esa ventilación-perfusión y garantizar esa personalización de la ventilación.
Nos exponemos en el escenario pediátrico y neonatal, es que el pulmón esponja, dentro del concepto de pulmón, esponja, que hay una fragilidad, es que se caracteriza porque hay un peso pulmonar, ese peso aumenta las presiones superimpuestas y es lo que genera alteraciones desde el punto de vista gravitacional. Es el mecanismo por el cual la respuesta es inicie realmente y genere el mecanismo de justificación para mantener la presión regional y global del pulmón a través de la presión superimpuesta, y es agregar una presión que debe ser superior a ella, y es generar el nivel de titulación adecuada del nivel de PIB. Variables contundentes de protección es el driving pressure en el escenario pediátrico, donde está relacionado con, basado más bien con la relación del volumen y la complacencia pulmonar. Esto depende realmente de la variable de la presión plato y el nivel de PIB. Sabemos que en la literatura la presión plato es el mejor predictor aislado del BILI, mientras que el PIB es el mediador de la mortalidad. Existen dos caras realmente de programación sobre el ajuste adecuado del nivel de PIB, o puede llevar fácilmente a titularse adecuadamente para reducir el delta de presión en el escenario de pulmones frágiles. Si yo tengo un pulmón donde hay una delta de presión por encima en el escenario pediátrico de los 13-15 centímetros de agua, la recomendación y el ABC es ajuste el volumen, y recomendaciones baje el volumen de 0.5 cc por kilogramo de peso a 1 cc por kilogramo de peso, manteniendo y asegurando presiones de la vía aérea. Ajuste y personalice la titulación de PIB basado en el abanico de opciones en el monitoreo y en el seguimiento. Instaure estrategias de reclutamiento a través de la ventilación o de la posición prona. Reduzca la frecuencia respiratoria para optimizar los tiempos, y posiblemente la modalidad ventilatoria hay que hacerle algún ajuste en términos de modificación. Estas publicaciones nos hacen un efecto y un enfoque racional de la seguridad de la protección, donde nos hacen la recomendación, y es evitar realmente la exposición excesiva de energía que determina realmente los volúmenes, una gran deformación de la estructura, y lo que busca realmente es estabilizarse dentro del escenario pulmonar. Elemento fundamental dentro de ellos sí es la publicación de la potencia mecánica en el escenario pediátrico y en el escenario de pulmones frágiles y lesionados, y es limitar realmente el volumen excesivo, es limitar la presión de la vía aérea, es evaluar el delta de presión, es evaluar la presión de conducción que no se salga dentro de los rangos de seguridad, y ser muy prudentes en la programación de las variables iniciales para minimizar realmente la energía de potencia o de energía entregada en el sistema respiratorio, que puede ser contraproducente para ellos. Hay unas recomendaciones fundamentales que la publicación nos las da, y es que hay que buscar realmente homogeneidad en el pulmón, donde está un pulmón frágil, heterogéneo, y donde nos está pidiendo unas alternativas de estrategia de reclutabilidad a través de la posición prona, a través de la reducción realmente de la FiO2 y a través de herramientas ventilatorias y de estrategias ventilatorias, como es la ventilación de alta frecuencia que encontramos dentro de la literatura. Existe una ruta de manejo del ABC para la programación del volumen garantizado y la alta frecuencia oscilatoria, y esa ruta A es una evaluación a partir de la condición fisiopatológica, individualizando las condiciones necesarias para cada escenario al cual yo voy a ventilar y a programar la ventilación inicial. La B es elegir el modo ventilatorio, volumen garantizado. Vamos a ver que es una herramienta realmente dentro de los modos ventilatorios protectores, seguros, garantes para la ventilación, pero si se conjuga con la ventilación de alta frecuencia, pues va a tener mejores desenlaces en el mantenimiento de apertura constante, de sostenibilidad del alveolo en apertura alveolar y en el intercambio gaseoso. La ruta C es la programación inicial
y esa programación que debe estar mucho más cercano los parámetros a lo fisiológico y el ajuste de los requerimientos basado obviamente en la clínica del paciente y en el comportamiento de los gases ventilatorios que yo tenga en los gases, en el comportamiento de la toma de gases para tomas de decisiones mucho más contundentes. Todo depende de la modalidad, si es una modalidad que yo estoy seleccionando controlada, es una modalidad asistida o es una modalidad espontánea dentro del escenario que yo le voy a garantizar al paciente. El volumen garantizado es una de las herramientas y de una de las modalidades hoy en día que protegen al pulmón y es una ventilación que se direcciona como un modo protector dentro de ellos. Es una ventilación que se defina como una modalidad dual donde me asegura un volumen a la menor presión posible, asegurando un volumen estable y previniendo realmente el riesgo de generar una alteración excesiva de las presiones y de estabilizar mejor la pared y el intercambio gaseoso dentro de ellos. A partir de ahí entonces viene la combinación y viene el doctor Kessler hablándonos sobre esta publicación sobre el volumen garantizado. Realmente no es para todos y la camisa hay que personalizarla, individualizarla, y la recomendación de este volumen garantizado es que va a generar menos tiempo de ventilación, menos displasias broncopulmonares, menos hipocapnia, menos hipertensiones interventriculares, menos riesgos de lesiones a nivel de el neumotórax, pero realmente no hay desenlaces diferenciales a nivel de la mortalidad en los pacientes. ¿Cuál es la recomendación de inicio? Ventilaciones en el escenario neonatal de 4 a 6 cc por kilogramo de peso, y en escenarios pediátricos manejar ese volumen garantizado de 6 a 8 cc por kilogramo de peso, pero siempre y cuando la presión no se exceda por encima de los 25 centímetros de agua para el escenario neonatal, en el escenario pediátrico que no se exceda los 30 centímetros de agua, manteniendo en el escenario pediátrico presiones plató que estén por ahí, por el rango de seguridad, y tenga en cuenta siempre el delta de presión para garantizar una ventilación objetiva y una ventilación mucho más oportuna dentro del escenario. El otro escenario es la ventilación con bafo. Debemos de establecer que las indicaciones de la estrategia protectora con pulmón abierto a través de la ventilación de alta frecuencia es: 1, cuando el paciente ha fracasado la ventilación convencional; 2, en enfermedades de neumotórax, escapes aéreos o enfermedades intersticiales de fibrosis o hipertensión pulmonar o una hernia diafragmática, y lo que buscamos realmente es garantizar este volumen, generar este reclutamiento pulmonar estable de ese volumen para garantizar una oxigenación y una ventilación. Debemos de tener en cuenta que las consideraciones para llevar al paciente a ventilación de alta frecuencia debe tener estos indicadores dentro de los rangos, y es que debe generarse un índice de oxigenación si está por encima de los 15 o una presión media mayor de 10 centímetros de agua, o aquel paciente que requiera mayores niveles de fracción inspirada de oxígeno o tiene alteraciones desde el punto de vista de la hipercapnia refractaria o desde el punto de vista radiológico con compromiso mayor de los 3 cuadrantes. Sabemos que es una estrategia protectora donde genera unos volúmenes adecuados. A partir de esos volúmenes adecuados bajos con frecuencias altas, buscando unos objetivos fisiológicos, y es mejorando ese intercambio, pero optimizando realmente la eficiencia de la ventilación, haciendo el menor daño posible y generando un pulmón mucho más estable. Sabemos que los excesos o por encima o por debajo pues van a generar injuria y lesiones obviamente en la estabilidad y en las fuerzas mecánicas que se están generando dentro del sistema respiratorio. Importante es tener claro cuáles van a ser los rangos de seguridad que debemos de manejar. Importante dentro de ellos cuál es la frecuencia, la FiO2, la amplitud y la presión media y los tiempos que debemos de garantizar, pero ante todo de asegurar un volumen que esté entre 1.5 a 2.5, máximo 3 mililitros por kilogramo de peso en el paciente, para garantizar realmente los objetivos de mantener el intercambio y garantizar por debajo de la curva una ventilación alveolar mucho más efectiva y dándole tiempo necesario a la estabilidad en el intercambio gaseoso. Existen estrategias fundamentales que van acompañadas de estas dos modalidades ventilatorias para proteger al pulmón, y al lado de los beneficios
beneficios de la ventilación en prono, que busca realmente mejorar la homogeneidad, mejorar la relación ventilación-perfusión, cambiar las presiones superimpuestas que se están generando a nivel del sistema respiratorio y generar mejor distribución a nivel del fluido desde el punto de vista pulmonar. ¿Cómo sabemos si el paciente ha sido respondedor a la estrategia protectora de la pronación? Cuando hay cambios y modificaciones en el CO2 y que se han disminuido realmente las presiones de la vía aérea, que se han garantizado los niveles de presión plató y se ha conservado la función a nivel del ventrículo derecho del paciente. Para finalizar, el enfoque de la estrategia de protección pulmonar es establecer ventilación personalizada y protectora que estén direccionadas a mantener volúmenes dentro de los rangos en pediatría de 6 a 7 cc por kilogramo de peso, mantener en un pulmón frágil, enfermo, con grado de severidad alta, manejarlo de 4 a 6 cc por kilogramo de peso, siempre y cuando mantengamos una presión en la vía aérea que no se exceda en el escenario neonatal de 25 centímetros, en el escenario pediátrico que no se exceda los 30 centímetros, y viene la gama de opciones del PIT individualizado que se debe orientar a través de esa estrategia. Por lo tanto, la ventilación segura está enfocada en el delta de presión. Si está en presión a alta frecuencia, para evaluar el comportamiento del delta de CO2, del delta de presión, del drive inversion, si está haciendo ventilación con buen garantizado para evaluar Viviana, te escuchamos entrecortado. Se fue, perdimos tu conexión las últimas 2 diapositivas. Okay. Que lo que yo les decía es buscar a través de la ventilación personalizada y protectora estos objetivos fundamentales que buscan realmente direccionar la estrategia y garantizar un buen monitoreo en la ventilación. Si yo tengo un paciente en ventilación de alta frecuencia, la ventilación alveolar segura se traduce en el seguimiento de la tendencia del delta de CO2, del comportamiento del delta de presión. Si está en un escenario pediátrico, importante evaluar el driving pressure, que esté por debajo de los 13 centímetros de agua, garantizar la capacidad funcional residual y evaluar realmente la apropiación y la titulación adecuadamente de los niveles de PIT que tenga el paciente. Por lo tanto, para concluir, aquí esta parte es, uno, debemos de programar los parámetros basados en las condiciones individuales y basado en lo que hablamos al inicio de la mecánica pulmonar, conocer la tecnología, darle mayor rendimiento a las tecnologías que ustedes tengan a su alcance y deben de estar definiéndose muy bien los protocolos y los planes de manejo para que tengan una mejor adherencia y protección y una seguridad de la ventilación a partir de establecer cuáles son los rangos de seguridad que se deben de programar en las alarmas de los dispositivos y de las ventanas, obviamente, mecánicas y en las tecnologías. Muchísimas gracias. Le voy a dar paso a la profesora Joana Hurtado. Ella es especialista en gerencia hospitalaria y especialista en terapia en cuidado crítico. Y vamos a cerrar con la calidad, la alta calidad en la unificación activa de las terapias del cuidado respiratorio como garante realmente en los resultados clínicos. Bienvenido, profe. Muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, que me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Entonces, para finalizar en los próximos minutos, les prometo que no me voy a demorar mucho, vamos a cerrar esta serie de conferencias entendiendo cuál es el papel o cuál es el rol que juega la unificación activa en el marco de las estrategias de protección pulmonar y básicamente el rol que tiene como coadyuvante de una ventilación mecánica segura. La introducción de cara a los cambios que tiene el paciente neonatal respecto a otras poblaciones, así como las características primarias de la ventilación mecánica per se, las han explicado muy bien las profesoras Judy y Viviana, y
me enfocaré en 3 aspectos importantes. ¿Cuáles son los cambios secundarios que impone una vía aérea artificial y la ventilación mecánica, particularmente en el paciente pediátrico y neonatal, pero que también se extienden a lo que le sucede a un paciente adulto cuando se intuba con una vía aérea artificial y se conecta a la ventilación mecánica? Hablaremos de cuál es la importancia de los gases medicinales en términos de la humidificación y el acondicionamiento de estos gases. Y por último hablaremos, en el marco de nuestro seminario de hoy, seguridad y calidad en la eficacia de las terapias que se administran a los pacientes, cuáles son las características de una humidificación activa segura y confiable, es decir, que sea un sistema capaz de brindar alta calidad. Nos vamos a concentrar entonces en estos 3 aspectos que nos van a determinar la toma de decisiones cuando tenemos a un paciente ventilado, que está intubado y al que le voy a administrar gases medicinales. Siguiente. Importante recordar que dentro de los cambios que nosotros vamos a tener cuando hablamos de un paciente neonatal que está empezando a generar su proceso de respiración espontánea, o más bien que inicia su proceso de respiración espontánea, vamos a tener en cuenta que en condiciones normales su vía aérea, una vez se activa, tiene las funciones tanto de la conducción del aire como del calentamiento y humidificación de los gases durante la inspiración. Debemos tener en cuenta que el recorrido que hace el gas dentro del trayecto de la vía aérea tiene la posibilidad o la potestad de que el gas circulante sea capaz de tomar vapor de agua, asimismo como de temperatura, por la convección del gas en la vía aérea. Sin embargo, cuando nosotros intubamos al paciente para conectarlo a la ventilación mecánica, la intubación endotraqueal, el tubo como el dispositivo que se inserta, va a anular toda la función de la vía respiratoria, ya que el tubo va a ser el generador de la conducción del gas, pero toda la función de calentamiento, humidificación y filtración va a quedar abolida y vamos a depender de otros dispositivos o otras intervenciones terapéuticas para suplir este hallazgo fisiológico, teniendo en cuenta que los gases que vamos a administrar también van a tener un cambio respecto de las condiciones medioambientales. En este sentido, cuando nosotros tenemos claro que las funciones de la vía aérea superior son filtración, conducción, humidificación, atemperamiento del aire e intervenir en la vocalización, por supuesto la intubación endotraqueal cancela parte de estas funciones, sabiendo que el tubo por supuesto va a conducir y absolutamente nada más. Siguiente. Ahora, ¿cómo es que nosotros desde la vía aérea natural hacemos el acondicionamiento de los gases? Es importante tener en cuenta que los 2 activadores de los procesos de calentamiento y humidificación son básicamente la mucosa, especialmente en la vía aérea superior, y se va a concentrar en todo el trayecto de la nasofaringe y la orofaringe, y que la capacidad de esta mucosa para calentamiento del gas va a estar dada, 1, por la convección del gas circulante contra la vía aérea, y 2, por la capacidad que el gas va a tener de capturar vapor de agua que provee la mucosa que está recubriendo todo el epitelio de la vía aérea superior. Nosotros vamos a tener que el 75% de este acondicionamiento quedan anulados cuando ponemos el tubo endotraqueal, y la capacidad que vamos a tener de alcanzar las condiciones óptimas de los gases se van a ver depletadas, primero por este tubo endotraqueal, pero segundo porque la fuente de los gases que van a circular durante la ventilación mecánica también cambian respecto de las condiciones medioambientales. Recordemos que el gas, independientemente de la ciudad donde estemos, de si es tierra caliente o tierra fría, o son ciudades de alta humedad o baja humedad, el medio ambiente proporciona una temperatura basal y nos entrega un gas con una determinada humidificación, es decir, con un valor X de vapor de agua. Cuando nosotros conectamos al paciente al ventilador, el gas proveniente de las redes de gases medicinales del hospital van a venir
deshidratados, porque el gas, para ser almacenado en los tanques criogénicos en su proceso industrial de producción, retiran el vapor de agua. Y segundo, porque como su nombre lo indica, el tanque criogénico tiene temperatura subcero. Por lo tanto, el gas, cuando sale del ventilador y llega al niño, ha perdido toda capacidad, o más bien toda condición de calentamiento y vapor de agua. Por lo tanto, si yo tengo un sistema que ya no está calentando y humidificando, pero además el gas primario que está circulando también viene en déficit de calor y humedad, pues lo que voy a tener es un gas que entra al pulmón sin tener el acondicionamiento óptimo. ¿Y cuál es ese acondicionamiento óptimo? El alcanzar alrededor de 37 grados centígrados cuando el gas llega al pulmón, con una carga de 44 miligramos de agua por litro que se adiciona en forma de vapor de agua. Siguiente. Dicho esto, entonces, teniendo estos cambios que se plasman durante la ventilación mecánica, vamos a tener que, como lo mencionó la doctora Yudilisa en su primera charla, vamos a tener una mayor pérdida de agua y calor, lo que nos puede llevar a inflamación del epitelio de las vías respiratorias, y esto nos va a generar dos problemas de manera inmediata. El primero de ellos es que vamos a tener lesiones en el epitelio por fricción, y segundo, como lo explicó ella, al tener una disminución del calibre, particularmente en el paciente neonatal, donde sus mediciones son milimétricas, pues vamos a tener un impacto inmediato en el aumento de la resistencia. Esto se va a traducir en un aumento en la dificultad del trabajo respiratorio y, por supuesto, va a generar una demanda mayor de parámetros ventilatorios. Por lo tanto, este es el primer efecto deleterio que vamos a tener. Y el segundo efecto es que, así como la mucosa se afecta, las secreciones, que deben ser como, digámoslo entre comillas, una capa que encera la mucosa, van a tener desecación. La desecación va a generar el aumento del espesor o de la contextura de las secreciones, pero también va a ser un precursor de microtapones de moco que en el paciente neonatal pueden significar una obstrucción de la vía aérea artificial, o en cualquier grupo etario pueden significar oclusiones de vías aéreas de menor calibre que de manera subsecuente van a tener atelectasias o microatelectasias de difícil manejo. Siguiente. En los estudios que hablan de el impacto que tiene la intubación endotraqueal sobre el comportamiento de los gases medicinales en su acondicionamiento y en el impacto clínico, nosotros hemos podido encontrar que el solo poner el tubo puede omitir incluso hasta el 95% de la posibilidad de que el gas inspirado se acondicione adecuadamente al momento de llegar al pulmón. Y esto pasa no solamente con el tubo endotraqueal, sino en el caso de los pacientes que también tenemos que traqueostomizar. En este caso particular, adicional a los problemas que he mencionado previamente en los recién nacidos, vamos a tener un problema adicional, y es que los recién nacidos en su metabolismo deben gastar la mayor demanda energética en la maduración y crecimiento. Cuando nosotros entregamos gases fríos, no solamente afectamos la vía aérea, la mucosa, el transporte mucociliar, sino que también vamos a afectar la capacidad que el paciente tenga de defender sus vías respiratorias y la capacidad que el paciente tenga de mantener un equilibrio energético en el que la energía se va a gastar en el calentamiento de los gases, en el intentar restablecer el equilibrio en el transporte mucociliar, impidiendo que el paciente sea capaz de derivar el consumo energético para el crecimiento y la maduración, particularmente en los pacientes más prematuros. Siguiente. En este caso, entonces, cuando se suman estos problemas en el paciente neonatal, nosotros vamos a tener una pérdida de la capacidad de termorregulación, y en el paciente neonatal, a pesar de que lo tengamos en un ambiente de termorregulación controlado como son las incubadoras, las pérdidas por humidificación inadecuada van a generar un factor de eventos adversos y van a llevar a niveles muy bajos la seguridad en el manejo global dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es muy raro hoy en día ver una unidad neonatal con humidificación pasiva,
Algunos de ustedes se van a sorprender porque les parece inaudito, pero nuestro país y algunos países de la región tienen humidificación pasiva en el paciente neonatal. Esto es muy importante que se corrija, no solamente por lo que les acabo de mencionar, sino que vengo al quinto punto, y es que el tener humidificación pasiva, es decir, filtros intercambiadores de calor-humedad en el paciente neonatal y pediátrico, pero particularmente en el paciente neonatal, va a generar mayor retención de CO2 y va a generar un aumento muy significativo en la resistencia y el trabajo respiratorio. Esto en el paciente neonatal, incluso hay estudios que demuestran que pueden generar un incremento en los tiempos que el neonato va a requerir para el soporte de oxigenoterapia, ya sea con sistemas no invasivos, invasivos u oxigenoterapia convencional. Siguiente. ¿Qué nos aporta entonces en el marco de lo que hemos descrito previamente la humidificación activa? Básicamente nos va a ayudar, uno, de manera inmediata a conservar la energía que debe enfocarse hacia el crecimiento y el desarrollo. Y esto, vuelvo y les digo, si bien es absolutamente relevante en el paciente neonatal prematuro, es igual de importante en el paciente neonatal a término y en los pacientes lactantes. Segundo, nos va a ayudar a restablecer los mecanismos naturales de defensa de las vías respiratorias, dado que al tener el tubo anulando los sistemas naturales endógenos, pues necesitamos hacer un aporte con la humidificación activa que logre este objetivo. Y tercero, nos va a permitir mejorar la comodidad del paciente y la tolerancia a la terapia. Si bien el niño y el paciente pediátrico no se quejan como lo hace un paciente adulto, sí tenemos signos fisiológicos de dolor y disconfort que muchas veces nos pueden maquillar situaciones de la ventilación mecánica o nos pueden distraer de si estamos realmente o no alcanzando las metas terapéuticas siguientes. Ahora, para terminar, voy a enfocarme solamente en 3 cosas respecto a cómo debemos escoger los sistemas de humidificación basados en el rápido resumen que hice en los minutos previos. Lo primero es que nosotros debemos escoger unos sistemas de humidificación activa que sean compatibles con nuestros ventiladores mecánicos, que sean inocuos, es decir, que el sistema que yo administro no sea un factor generador de eventos adversos o de problemas de la ventilación. Por el contrario, debe ser un solucionador de estas situaciones, y que clínicamente sea eficaz, es decir, que sea capaz de alcanzar el objetivo terapéutico propuesto desde la humidificación activa para tener una humidificación óptima de los gases medicinales inspirados. Segundo, que sea un sistema que pueda usarse durante todas las terapias de cuidados respiratorios continuos, es decir, desde el sistema más complejo que describían ustedes al inicio del seminario, donde puedo tener sistemas de alta frecuencia, hasta los sistemas más simples como el CPAP no invasivo a través de la ventilación mecánica. Por supuesto, debe ser un sistema rentable, porque parte de los factores que nosotros tenemos que evaluar en la seguridad de lo que hacemos es la capacidad que tengan las tecnologías escogidas para ser altamente costo efectivas, y por supuesto que sea un dispositivo fácil de usar, que para nosotros los clínicos nos disminuya el riesgo de eventos adversos por el operador, y por el contrario que sea un coadyuvante de resultados de éxito, de calidad y seguros. Siguiente. Nos vamos a enfocar en 2 cosas puntuales. Uno, en términos de la seguridad de los dispositivos, vamos a hablar de la precisión que el equipo tenga, y la precisión se divide en 2 factores o 2 condiciones. Uno, que sea preciso en términos de la temperatura entregada, ya sea que yo tenga a mi paciente en el ventilador con un modo invasivo, incluida el alta frecuencia, un modo no invasivo, incluida el alta frecuencia no invasiva, y los modos de alto flujo que están integrados actualmente en los ventiladores mecánicos. Y segundo, que tengamos precisión en términos del vapor de agua que le adicionamos al gas inspirado, entendiendo que el vapor de agua es determinante por el tamaño de la partícula y por la humedad relativa que debo alcanzar, que debe ser siempre por encima del 90%. Esto para un overview que ustedes tengan de las tecnologías
se deriva básicamente de los sistemas de servocontrol que sus humidificadores tengan. En este sentido, yo recomiendo siempre que a su proveedor ustedes le pidan certificados de calidad, certificados FDA, certificados de la Comunidad Europea, que son los que nos van a dar un aval en términos de qué tecnología estamos escogiendo. Siguiente. El segundo aspecto va a ser la puesta en marcha. Básicamente, ustedes deben escoger un sistema que sea de fácil uso, que tenga un fácil ensamblaje con mínimo cableado y mínimas conexiones. Esto básicamente lo que nos va a evitar son errores del operador, y que sea un dispositivo que tenga fácil programación. Es decir, que independientemente de los circuitos que yo use, independientemente del humidificador que yo haya escogido, tenga una programación de tipo intuitivo, que tenga un algoritmo servocontrolado bien explícito que nuestros ingenieros biomédicos sean capaces de evaluar en sus manuales técnicos, y que por supuesto el equipo que escojamos tenga un sistema de alarmas con notificación oportuna y que sea confiable, dado que la humidificación activa siempre será un determinante en la ventilación mecánica, pero sobre todo en niños y en neonatos. Una humidificación activa inadecuada puede traducirse en asincronías, fallo terapéutico del modo ventilatorio y un empeoramiento de las condiciones que nos evitan acercarnos a una ventilación de protección pulmonar exitosa. Siguiente. Al final, resumo o concluyo de esta charla de la humidificación activa, entender que la optimización de la humidificación de los gases durante la ventilación mecánica es la sumatoria de 1. Tener un humidificador de alto desempeño. 2. Tener circuitos de tecnología bicalentada, que son los circuitos que hoy por hoy demuestran una alta eficiencia en el evitar la condensación y mantener un adecuado acondicionamiento de los gases. 3. Ojalá podamos escoger circuitos que tengan materiales de control de condensación. Y 4. Escoger circuitos que tengan vidas útiles extensas. Entre más evitemos el recambio cronológico de los circuitos, pero que mantengamos el uso estricto de la vida útil que la ficha técnica nos da, pues nos lleva a esta sumatoria a tener verdaderamente sistemas cerrados. Y allí es cuando la humidificación activa se constituye en un coadyuvante de la ventilación mecánica segura, y en el marco de las guías mundiales que hoy no discutimos de la ventilación protectora. Siguiente. Esto, entonces, además de lo que acabo de comentar, quiero invitarlos a que vean estas directrices que son las recomendaciones a nivel mundial. Los invito a que busquen estas fuentes y a que lleven estas recomendaciones globales a cada uno de sus hospitales. Ustedes son los garantes del mejoramiento día a día de sus prácticas clínicas diarias. Y en esto quiero resaltar lo que hace la Comisión Global y Keralty. Son unos ejemplos para todas las instituciones hospitalarias y grupos hospitalarios, en donde nos invitan no a reinventarnos, sino a estar evaluando todo el tiempo lo que hacemos. Lo que yo hoy hago perfectamente bien no significa que probablemente sea la mejor alternativa, porque los desarrollos biotecnológicos cada día nos llevan a mejorar nuestras prácticas clínicas. En ese sentido, los dejo con estas 3 fuentes bibliográficas, donde claramente nos van a indicar cuáles son los aportes de la humidificación activa en el marco de una ventilación mecánica segura. Siguiente. Muchas gracias, les dejo mi correo electrónico si ustedes quieren alguna consulta adicional, o bajo la instrucción de la directora de la Comisión Global, pues poderles hacer llegar toda la literatura que ustedes requieren y que sea pertinente a sus procesos de mejoramiento. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad que ha sido una muy buena acogida. Nos comentan de que hay 260 personas están conectadas en este momento. Qué rico de verdad poder trascender en el conocimiento y trascender en cada una de las instituciones que están. Desde Colsanitas, que hacemos parte de la Comisión Global de Educación, queremos realmente transferir este conocimiento, generar este empoderamiento del Departamento de Terapia de Clínicas Colsanitas, como es la Clínica Universitaria Colombia, la Clínica Reina Sofía, la Clínica Pediátrica, la Clínica Santa María del Lago,
las clínicas de Barranquilla, de Cali, en las cuales obviamente como organización queremos empoderar y fortalecer desde las tecnologías que tenemos en las áreas de cuidados intensivos, pediátricos y neonatales, poder entender un poquito el desarrollo y las prácticas seguras en el manejo de cada una de ellas. Los invitamos a que se registren para que hay muchas preguntas. Hay registrados en este momento 105, pero hay 260 personas para que les puedan llegar sus memorias y puedan tener obviamente las preguntas, porque tenemos una gama de preguntas, profes, esta noche, y por lo tanto, por cuestiones de tiempo, que ya son las 8:31, pues las vamos a mandar con las memorias y el repositorio que va a quedar dentro de las actividades que se han desarrollado. El objetivo realmente era conocer un poco de las tecnologías que tenemos como recurso en nuestras instituciones, posicionar el conocimiento desde el eje de la disciplina de la terapia respiratoria y la fisioterapia, que son trabajos obviamente mancomunados, articulados, y desde las jefaturas nos han direccionado este posicionamiento, y es crear realmente esta ciencia, innovando realmente herramientas, innovando este conocimiento que estamos generando y empoderando los departamentos de terapia unidos con los departamentos de somos parte de ellos, de modo que vamos a permitirle a cada uno de las personas que han generado las preguntas, mandárselas por correo con las memorias. Importante que se volvió a entrecortarse tu audio. En las memorias, y agradecerles de antemano a la profe Joana por la invitación, a la Viviana, discúlpanos, perdimos otra vez. Listo. Vivi, quedaste sin audio. Aquí estoy otra vez con audio, ¿no? Ya tienes audio. Ahora sí tienes audio. Bueno, listo. Ok, listo, perfecto. Que simplemente agradecerles a la profe Joana Hurtado, a la profe Judilisa, que también son grandes amigas y que atendieron esta gran invitación que le hicimos realmente para responder a unas necesidades de fortalecimiento para los equipos de trabajo de las UCIs pediátricas y de las UCI neonatales, y de trabajo colaborativo realmente con las jefaturas de terapia y de las unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, y empoderarnos realmente de este desarrollo académico dentro de ellos. Entonces, los invitamos para que les llegue a las memorias y resolverles las preguntas, porque, profe, salieron una gama de preguntas, salieron muchísimas preguntas. Entonces, para darles respuesta a cada uno, vamos a empezar con las memorias que se van a entregar. Importante que se registren. Y vamos a hacer el cierre de la actividad con la jefe del departamento de la Clínica Santa María del Lago, que es la doctora Miriam Ortiz. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Vivi, sí, como lo dijiste, en representación de las jefes de departamento de terapia de Clínicas Colsanitas, me permito hacer extensivo nuestro agradecimiento, por supuesto, en primer lugar, a todos nuestros casi 280 participantes que alcancé a mirar, que se registraron y que ingresaron a nuestra plataforma. Por supuesto, a Vivi, a la doctora Yamayusa, quienes desde la Comisión Global de Excelencia Clínica siempre nos han apoyado y han sido gestoras de este tipo de encuentros académicos que no buscan otra cosa diferente a lo que tú ya mencionaste, es fortalecernos desde lo académico, seguir generando conocimiento en busca de la excelencia en la atención de a nuestros usuarios, y asimismo apuntándole a altos estándares de calidad que, como tú bien lo mencionas, pues esto apunta a seguir construyendo y posicionándonos como gremio. Por último y no menos importante, hacerle también extensivo nuestro agradecimiento a nuestras excelentes panelistas hoy, a Joana, a Judy, a Vivi, quienes son referentes temáticas en el área y que claramente nos han entregado
dejado un valioso conocimiento, valiosos aportes. Prueba de ello además es las muchísimas preguntas muy interesantes que alcancé a ver en el chat. Entonces, muchísimas gracias a todos. Este será uno de nuestros muchos más y otros futuros encuentros que vamos a seguir generando en busca de seguirnos fortaleciendo de forma vacunada desde terapia respiratoria, fisioterapia, para seguir construyendo. Muchísimas gracias a todos. A ustedes Miren, muchas apagado. gracias. Muchas por la gracias y invitación. feliz noche. Gracias. Feliz Las noche para invito a todos. tomarnos la última foto protocolaria del evento. Entonces, Vivi, porfa, ¿puedes dejar de compartir la pantalla un momento? Yo Claro tomo que acá sí. el De tener pantallazo. uso compartido. Gracias. Entonces, a la cuenta de 3, sonreímos todas. Y listo, perfecto, ya quedó. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos, mil gracias por conectarse. Igualmente. Gracias, Gracias. Gracias a Lina. ustedes por la invitación y a gusto. todos los participantes que nos acompañaron todo este tiempo. Gracias Miriam, gracias Viviana, gracias Joana, gracias Lina y a todas las coordinadoras de terapia de las clínicas Colsanitas. Una feliz noche Vale. para todos. Un abrazo para todos. Gracias. Chao.